El tema de hoy, naturalmente, va a ser la innovación, el poder de innovación para su empresa. Y mi experiencia, soy ingeniero en sistemas económicos, he construido muchos modelos financieros, soy empresario, consultor, inventor en tecnología aplicada, hojas electrónicas desde la era del VisiCalc y bases de datos. Fue la primera patente y un sistema de integración de bases de datos con hojas electrónicas. Después, otras ideas para desarrollar aplicaciones con menús y toda la interfase en hojas electrónicas. Luego, 2 patentes de inteligencia artificial. Y finalmente he estado trabajando en educación y empresa, otra patente y otras provisionales, más ahora mismo trabajando en acceso a la información. Todas esas de tecnología, todas esas patentes. Entre estas, pues, una de las patentes me sorprendió ver que el Instituto MIC de Taiwán, pues la identificó como la número 1 del mundo. Aquí aparece la tabla. Se ingresa a Google Search, por ejemplo, hay un reporte Robot Industries, poniendo ese parámetro de búsqueda, aparece una tabla, las patentes de mayor influencia en el mundo entero para los últimos años, y resulta que de número 2 Microsoft, 3 Microsoft, 4 IBM, Lockheed Martin, etcétera, pero de número 1 está la mía. Entonces me ve la gran sorpresa que en un campo de tanta influencia como ha sido la inteligencia artificial, pues mi patente ha llegado a ese nivel, ha tenido ese número de referencias. ¿Quién es MIC? MIC, Market Intelligence and Consulting Institute de Taiwán. Pues ahí se señala hasta abajo, creo que el resumen mejor es: It is required by many United States Department of Defense and U.S. government contracts. Es requerido para muchos contratos del gobierno y del Departamento de Defensa en los Estados Unidos. Fue desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon. Es confiable. Entonces, pues tengo la dicha de que la patente ha tenido mucho valor. Mi experiencia ha sido única en el sentido de que he estado desde el desarrollo de la idea, la concepción, los aspectos empresariales, el mercadeo, desarrollo de productos, protección de la patente, hasta todo el proceso de unas demandas que he llegado a vivir. Ha sido una experiencia totalmente inusual para un individuo. Pasemos al tema de innovación. ¿Será que la innovación es clave del éxito y la supervivencia? Pues miren lo que dice Fast Company de Forbes. Dice, por los nuevos retos y necesidad de adaptación, y de eso no dudamos, no solo pensemos en el cambio climático, los creativos dominarán el mundo. Así de fuerte es. Y Forbes dice, en la única regla de innovación que más importa, la innovación es una consecuencia necesaria del liderazgo. Con lo cual, pues todas las cosas van cambiando y van evolucionando y el innovador está en ello. La regla 70-20-10 dice en Bain & Company, este señor Chris Zug, que las empresas exitosas saben que la mayoría de las utilidades vienen de sus mejores productos actuales. Enfoque el 70% de sus recursos para mejorar sus productos y servicios actuales. 20% para productos nuevos en mercados similares y 10% para mercados totalmente nuevos. Y así, esta regla la toman en cuenta muchas empresas exitosas. Lo hace Google, aquí hay una anécdota de Google, etc. Por cierto, esta presentación y otra que también aplicaremos el día de hoy, ambas se les va a dar a todos las direcciones. Están en internet y las van a poder consultar, de manera que no es necesario tomar notas. Vamos a tratar de hacerlas útiles. Por ahora estamos hablando de algunos principios generales.
Disculpen estos mensajes, no sé cómo eliminarlos. ¿Cuánto valen ahora mis productos en el mercado? ¿Puedo hacer algo para aumentar su valor de una manera efectiva? Veamos el ejemplo de exportaciones de café. Hay países donde el 98% o más del precio final paga la innovación y solo 2% es el costo de producto. Este ejemplo no es una excepción. El caso del café es claro. Muchos productores de café exportan y apenas sobreviven, pero algunos pocos logran precios extraordinarios porque han sido capaces de innovar. Productores de café. La mayoría de países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, México, Guatemala, ahí están las cifras, están entre las 10 principales naciones. Guatemala, el café Moca de la finca El Injerto se vendió una vez a $500 la lista en subasta. Y hace poco, hace apenas unos meses, el café Geisha de Panamá todavía superó este precio. Información de Green Global y de Infobae. ¿Cuál es el pago, por ejemplo, que reciben los productores de café con mayor éxito? 50 veces menos que el precio final de venta es el costo. Y lo que reciben a veces los productores, imaginen, 50 veces menos. Si revisamos cifras de Starbucks Coffee, vamos a ver que desde Nueva York hasta París y Londres hasta Hong Kong, los precios de Starbucks son 50 veces mayores que el del productor. Aquí aparecen 1.22 la libra en mercado abierto hasta 2, y los precios de venta, estamos hablando de $12 una taza de café en Moscú y un poco menos en otros países y ciudades. Aquí están los precios y podemos ver que en el caso de Rusia, 223 veces más el precio de venta que lo pagado al productor. Impresionante. El precio de la creatividad y del servicio. Porque no es solo el servicio, es la imagen, naturalmente, y la forma de ofrecer el producto. ¿Qué acabamos de descubrir? Que al consumidor final, la taza de café de Starbucks se vende a un precio 50 o 100 veces mayor que el precio del productor. El valor de la innovación nos permite encontrar formas para bajar costos, mejorar productos, agregar mercados y lograr mejores precios. Y este no es el único caso. Esto es más reciente, como mencionaba, Elida Geisha. Ya superaron precios de $1,000 de los Estados Unidos por libra. Ahora probablemente el café más caro del mundo. Es como un vino o un brandy, como señala Darren Daniel, director de la Alianza para la Excelencia del Café de Portland, Oregon. Por eso el poder de la innovación. ¿Cuánto dinero se pierde por oportunidades desaprovechadas o precios bajos para los productos? Detenga eso ahora, sea parte del otro 98% pagado por sus propios productos. Sea un líder en innovación. Así, recordemos la regla del 70-20-10. 70 para mejorar los productos actuales, 20 para mercados similares, pero conceptos nuevos de servicio, y 10% para nuevos mercados. Esta es una gran regla de referencia que no es que la apliquemos exactamente, pero podemos utilizarla como una idea de las actividades que debemos de emprender. La innovación solo triunfa bajo un liderazgo fuerte y decidido. Ate la innovación a la estrategia. Ponga suficientes recursos para buenos programas de innovación. Acelere las buenas ideas. Lleve productos y servicios al mercado. Esta es la matriz de la innovación. ¿Sí? Armando, solo te interrumpo un momentito, solo para recordarle a los asistentes
tenemos asistentes de otros países, México, Colombia, que estos webinars son interactivos. Si tuvieran preguntas en cualquier momento, por favor, plantearlas. Con mucho gusto, Armando estará atento para responderlas. Así que esto es lo que queremos, es generar un diálogo aquí entre los asistentes y Armando. Gracias, Armando. Podemos continuar. Fantástico, gracias. Me han comentado que el tiempo de presentación trataremos de mantenerlo en los 25 minutos para tener luego tiempo de más interacción, con lo cual ahorita, por supuesto, podemos interactuar, pero después lo vamos a hacer de una manera más completa. Y además, recuerden, la presentación está en internet. Se les va a dar la dirección al final. Esta es la matriz de innovación presentada en la revista Forbes. Y aquí lo que podemos ver son tipos de innovación según el dominio en que se definen y el problema que enfocan. Que si son completamente nuevas, innovación básica, disruptivas, o son para continuar y mejorar lo que se está haciendo. Las metas de innovación, empecemos ahora. Vamos a pasar a una presentación con recursos para la innovación práctica. ¿Qué tipo de recursos? Vamos a hablar de metodologías de innovación, bibliografía al alcance de ustedes inmediatamente, recursos en línea, temas de protección intelectual, cómo desarrollar equipos corporativos especializados y mi experiencia personal para lo que podamos servirles en Human Technologies. Metodologías de innovación. A la derecha podemos ver para funnels, canales, desarrollo de productos, arranque y círculos de innovación, diseño centrado en los seres humanos. Veamos el caso de ejemplo de los círculos de innovación. Recordemos, estas son las metodologías corporativas para la innovación. Lo llamativo es que los círculos de innovación nos dejan ver algo muy claro y muy evidente. Y esto es que la innovación como tal, para aplicarla de manera corporativa, se suele hacer utilizando conceptos que ya se aplican a otro tipo de actividades de la empresa. Por ejemplo, los círculos de calidad. Con lo cual, si se investigan los círculos de innovación, van a encontrar poca información para ellos, pocas referencias, pocos libros. Pero lo curioso es que funcionan casi exactamente igual que los círculos de calidad. Prácticamente nacieron a partir de esa idea. Con lo cual, veamos lo que Wikipedia nos dice de círculos de calidad. La gestión de organizaciones en que un grupo de trabajo voluntario se reúne para buscar soluciones a problemas de sus áreas de desempeño. Fases. Convencer a la dirección, evidente. Diseñar un programa para desarrollar el proceso, porque el objetivo es que estos grupos se generen espontáneamente y de manera autónoma. Entonces, si ustedes quieren aplicar innovación en la organización, mi sugerencia es investiguen los círculos de calidad y aplíquenlo a los conceptos de innovación. Otro concepto muy utilizado para la innovación, por ejemplo, es the Lean Startup. El arranque eficiente lo llamaremos. Y si vemos los conceptos que están aplicando aquí, son conceptos conocidos para la empresa, para la estrategia, el planeamiento estratégico, la ejecución efectiva de la gerencia, simplemente que lo aplican para la innovación. El sistema de transformación de la empresa por medio del concepto Lean, efectivo. Nuevamente, principios de la gerencia que se encuentran perfectamente documentados. Los que ustedes estén aplicando solo se requieren adaptar para la innovación. Ahora, veamos alguna bibliografía. Les recomiendo unos libros en Kindle.
les llamará la atención este que estoy mostrando acá, La mentalidad de innovadores, The Innovators Mindset. Es un libro por George Couros que tiene 560 calificaciones y 5 estrellas, y en este momento está arrasando en el sentido de que ha sido muy bien recibido. Armando. Parece que Corporaciones. ¿Sí? Armando se cortó un poco la comunicación. No sé si habías continuado, pero se había cortado por unos 10 segundos más o menos. Ah, muy bien. Nos invita este libro a que gerente, maestro o emprendedor empiece a innovar usted. ¿Cómo? Y dice, capacita a tu personal, crea una cultura de innovación, crea experiencias de aprendizaje relevantes, desarrolla habilidades, conéctate con otros innovadores, busca métodos efectivos de medir el progreso, abraza el cambio. Ese es el tema de este libro, presentado de una manera extraordinaria. Otros, completamente gratuitos, MIT Press, habla de innovación gratis. Me pareció un concepto muy bueno y es muy similar al libro de Democratizar la Innovación. Ambos hablan de que los clientes pueden innovar y que son muchas veces de los mejores elementos o asistentes para ayudar a la innovación empresarial. Se crean entonces canales hacia los distribuidores y clientes e incentivos para que ellos colaboren para innovar. Este es el concepto de estos dos libros, muy bonitos. Las estadísticas son muy positivas de que esto ya se hace en muchas partes y con gran éxito. Luego nos aparece Dab con este libro, también sin costo en Kindle. Estoy tratando de presentar recursos de fácil acceso para todos. Terminando esta presentación, pueden entrar a Kindle y bajarlos, no cuesta un centavo. Aquí es, como ya vimos, el concepto para la innovación es empezar uno mismo. Aquí lo dice, 30 días para su cerebro, para innovar, activar y acelerar. Y efectivamente, todos estos libros los he visto, tiene el programa de cada día, los ejercicios, la teoría, buen concepto. Luego nos aparece Open University. Son libros más básicos, más cortos, pero muy prácticos. Aquí dice curso de 55 horas gratis en Kindle. Y este es una introducción a la invención y a la innovación. Este es lograr la creatividad y la innovación, también de Open University, y primeros pasos en la innovación y el empresariado, también de Open University. Los tres gratis. Otra bibliografía, alcances multidimensionales para las nuevas tecnologías, innovación, patentes y competencia. Un poquito más amplio. Este libro tiene unas discusiones, por eso es gratuito. Es escrito por autores basados en experiencias en la India. La India ya es un país muy grande. No es una experiencia que podamos despreciar. Es una lectura un poco más pesada, también gratuita, y lo encontramos en Kindle. Recursos en línea. ¿Y por qué estos recursos son interesantes? Porque la innovación va a empezar con nosotros. Nosotros tenemos primero que entender la innovación, comprender cómo podemos practicarla, para luego implementar, por ejemplo, círculos de innovación, siguiendo los pasos similares y paralelos a los círculos de calidad, que podemos encontrar toda esa información en sitios tan accesibles como el mismo Wikipedia. Aquí lo vemos, Fast Company y otros grupos como Innovation Lab, BioThink Edge, etcétera,
Aquí nos presentan ejercicios y actividades para facilitar la innovación, que podemos escoger algunos de estos y empezar a motivar a nuestros equipos o nosotros mismos para innovar. Pero recordemos, 70-20-10, la regla general que nos va a orientar para hacerlo bien y no perder el rumbo. Protección intelectual. Una vez empiecen a innovar, hay que proteger lo que se innova. La primera pregunta es, ¿cuándo he innovado algo que valga la pena? Se los diré, hay una clave relativamente simple. Es cuando es una idea bastante sencilla que resuelve un problema donde se beneficia a muchos o bien se genera mucho dinero. Y donde este problema existía desde tiempos atrás, pero nadie lo había resuelto antes. Pero qué curioso, la idea es sencilla, esa merece protección intelectual. Generalmente, esa idea se puede abstraer y generalizar y parte de un principio avanzado y complejo. Lo primero es conocer los acuerdos de confidencialidad, el secreto industrial, el copyright y las patentes. Esas son las herramientas principales de protección intelectual. Mi fortaleza ha estado en el área de las patentes, porque desde escribirlas pasé hasta protegerlas. Pero los acuerdos de confidencialidad, pues siempre que se puedan firmar son convenientes. Existen muchos formatos disponibles. Con mucho gusto podemos proveer desde Human Technologies alguno. El secreto industrial es bastante simple. Se tiene que marcar la información como secreta, siguiendo un procedimiento, se tiene que guardar en un sitio específico y se tiene que tener un registro respecto a esa información. El copyright, sí hay un procedimiento específico y se puede almacenar en determinados lugares. En Guatemala, Armando. documento de un notario Pero, señalando en qué momento se guardó. Armando, ¿Sí? disculpa la interrupción, hubo un corte de sonido. Se cortó en el momento en que decías que los documentos se pueden guardar en algún lugar y decías en Guatemala y se cortó ahí. Si nos pudieras repetir, por favor. Sí. En Guatemala, desde hace mucho tiempo, pues la Asociación de Inventores, Compositores y Músicos, esta ha estado ayudando para temas de copyright. En los Estados Unidos también hay sitios que los abogados pueden fácilmente sugerir, pero un procedimiento utilizado por algunos es simplemente una cajilla de seguridad. Se llenan los formatos de copyright, se va con un abogado, puede ser el de ustedes, se abre una cajilla de seguridad, se mete todo en un sobre, se guarda en la cajilla de seguridad y con doble llave, el abogado y ustedes. Y se hace un acta del notario señalando lo que se ha hecho. Las patentes, esto es más complicado. Hay patentes por país o hay patentes internacionales. PCT es mi sistema favorito y el más conocido. Mi sugerencia generalmente es empezar patentando con una patente de Estados Unidos. El primer paso es hacer una patente provisional, cuesta $250, se pone en internet y después de eso, ya pasado un año o antes, se hace el registro con abogados. Siempre los abogados son muy convenientes porque si son buenos, están al día con la ley. Los procedimientos para aprobar o reprobar una patente se actualizan constantemente. Se les llama procedimientos del examinador. Y solo los abogados especializados sabrán en el campo propio qué últimos cambios se han dado y cómo conviene modificar los claims, los reclamos de una patente en Estados Unidos.
Después de aplicar a Estados Unidos, se tiene 1 año para hacer la aplicación internacional PCT y a todos los países. Así, para protección intelectual, primero prepararnos, después el origen de la idea y la empresa y el mercado. Yo personalmente me he preparado con mindfulness, ha sido mi experiencia personal, con estudio del conocimiento. La metafísica básica es simplemente la primera ciencia, la ciencia de los principios. En las etapas del aprendizaje y la creación de una idea, lo primero es observar, copiar, implementar administrativamente, luego sintetizar, cuál es la síntesis de eso, la idea básica, y finalmente crear para generalizar. Y es curioso, el enfoque cognitivo-conductual, que es una técnica psicológica, es excelente porque todos necesitamos un ajuste de cuando en cuando y nos hace que tengamos una mente clara, muy similar al mindfulness, con una conducta apropiada que apoya tremendamente bien la innovación. Esto sigue con el origen de la idea y la empresa del mercado, que son los conceptos que ya hablamos hace un momento. Las patentes provisionales. Ok, estamos viendo que hay alguna dificultad técnica periódica con Armando en el aspecto de sonido. Mejor la patente provisional. Ok, Armando. ¿Sí? Nuevamente hubo un corte de unos 10 segundos. Si nos pudieras repetir, por favor. Claro. Lo último que referí es que de lo único que yo no había hablado era del libro del inventor, que antes era una herramienta favorita de mi parte. Compro un libro contable, páginas numeradas, cosidas y pegadas. Se llena cada página y abajo se firma por testigos. Las páginas tienen que estar completamente llenas, desde la primera hasta donde se vaya, y cada cierto número de páginas se va con un abogado que certifica que todas las páginas anteriores están llenas en determinada fecha. Y ese es un libro del inventor, simple. Solo hay que identificar de quién es en la primera página, que aparezca ahí un título de Yo soy el inventor. Y con eso tenemos un libro que es una buena herramienta para demostrar quién ha tenido una idea primero. Pero ahora que en muchos países quien patenta primero tiene la idea, la patente provisional es una herramienta más interesante. Y de nuevo, no es muy cara. Hay que seguir los pasos. Esto se logra, por ejemplo, en línea con el sistema de patentes de Estados Unidos. No es complicado. Se registra la patente provisional. Yo ya lo he hecho para varias patentes así. El desarrollo de equipos corporativos especializados. Mi sugerencia es, si ustedes son gerentes de una empresa o están en un área que no les permite el tiempo, entonces conformen un equipo especializado para la innovación. 2, 3 personas. Apóyenlos y que ellos trabajen los conceptos que hemos estado viendo, los ejercicios que los propongan para el grupo, que ayuden para convencer a la gerencia que se involucre, que crean esa dinámica dentro de la empresa para llegar a qué meta, 70-20-10. No olvidemos esa referencia. La pregunta es, ¿estaremos en el 70-20-10? Innovando constantemente un 70% de esfuerzo para lo que ya tenemos, 20% para mejorar y crear productos nuevos, pero en los mismos mercados, y 10% nuevos mercados. Ese es el balance de las empresas más exitosas. Los equipos corporativos seguirán los mismos principios, desde la dinámica de innovación hasta la identificación de oportunidades, abriendo las líneas de comunicación en la gerencia, facilitando al personal que desarrollen sus habilidades. Ojo, en este sentido, la innovación lo que hace es eliminar un poco el miedo a fallar. Claro está, no pueden haber fallos terribles, pero
perfectamente se puede hacer una prueba sobre una variación al producto sin miedo de una represalia. Tiene que haber un concepto de buen balance en la empresa para que el equipo completo se anime a trabajar con conceptos de innovación. ¿Esto cómo se logra? Estudien las organizaciones donde existen no solamente una estructura jerárquica, sino también una estructura con aspectos matriciales y de servicio, con los incentivos apropiados. Organizaciones de estructura matricial. Ahí funcionan idealmente los círculos de calidad, los círculos de innovación, todos estos conceptos en una organización. Termino con mi experiencia personal, pero realmente ya la he mencionado desde el principio. He trabajado en el origen de las ideas, la protección intelectual, o Eh, para bancos, como desde el Armando, Banco de Armando, Guatemala, disculpa la hasta el sistema interrupción. bancario. Armando, ¿Sí? si puedes ¿Sí? repetir lo de tu experiencia que se cortó nuevamente, por favor. Ah, muy bien, sí. Indicaba que en mi experiencia no soy abogado, soy ingeniero en sistemas económicos. Empecé desde el desarrollo de modelos económicos y econométricos para organismos internacionales, bancos y empresas. Pasé por muchos clientes. Dichosamente eso funcionó bien. Después me fui desarrollando en otros campos empresariales, planeamiento estratégico para algunos grupos empresariales, unas sesiones muy grandes donde participaban muchos. En aquel tiempo utilizábamos disquetes. Era simpático porque había un grupo de secretarias que corrían por todo el salón recogiendo papelitos de los participantes, los escribían en computadoras personales, iban corriendo, me llevaban disquetes y yo los metía a una máquina central, los presentaba enfrente. Esto ya han pasado muchos años. Ahora, dichosamente, se pueden hacer reuniones maravillosas donde todos participen. Hay herramientas fantásticas para eso. La innovación es ahora la clave para el éxito, crecimiento y competitividad. Buena suerte. Estas son las direcciones de las presentaciones del día de hoy. humantechinova1.incuba.pw y la misma con el número 2. Consúltelas libremente. Creo que he cumplido, me pasé un poquito del tiempo, a las órdenes para conversar. Muchas gracias, Armando. Muy interesante lo que nos has compartido. Así que ahorita los que forman parte importante del webinar son los asistentes con sus consultas, las cuales estaremos atentos a responder con Armando. Así que esperamos las preguntas en cualquier momento. Mientras recibimos alguna pregunta, Armando, ¿nos puedes compartir un poco con lo que fue tu patente de inteligencia artificial, ya que la hiciste en una época en la cual pues no era tan conocida la inteligencia artificial? Tengo la impresión de que ha tenido en los recientes años mucho mayor auge, pero Sí. Sí, yo estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala y luego en la Universidad de Stanford. Eh, Me sentí muy orgulloso de sentir fáciles algunas clases en la Universidad de Stanford. Me decían, ¿de dónde vienes? Pero yo siempre he pensado que los maestros nos dan el paso y los libros nos ponen el material. Entonces, si nosotros tomamos nuestros recursos, nos preparamos bien. Allá en Stanford
La inquietud era la inteligencia artificial, hay áreas completas en eso. Aunque yo estaba en un departamento diferente, fui muy curioso siempre. Me metí a clases en las otras facultades que no me significaban nada a mí y completé el course curricula del PhD, eh, pasando por la maestría. Y entonces, saliendo de la universidad tenía la inquietud. Primero había conocido la primera hoja electrónica. VisiCalc se acababa de crear en aquellos tiempos. Eran los días del VisiCalc. No existía Lotus 123, estaba por salir. Y a mí me molestaba que no le cabía nada al bendito VisiCalc. Entonces pensé en un esquema para empatar bases de datos con hojas electrónicas, pero era tan buena la idea, me parecía, que yo quería ver si la podía proteger. Entonces consulté en Stanford qué abogado podía hacerlo y me recomendaron uno que me dijo, esta va a ser de las primeras patentes de software de la historia. Creo que la tercera o la cuarta, me dijo él. Entonces tenemos que tener cuidado, deme el producto completo. Entonces todo el código fue en la patente. Resultó un poco gordita esa primera patente. Después de eso pasé a trabajar modelos financieros que eran muy grandes y cantidades de cifras que se generaban cada vez que se presionaba calc en la hoja electrónica. Y entonces les preguntaba a los gerentes, ¿qué hacen con todos esos números? Me decían, vemos los promedios. Y yo me ponía muy triste porque decía, ¿para qué me piden trabajar toda la contabilidad con ese detalle? Simularla, proyectarla y analizarla si nadie la ve. Entonces, ¿para qué tienen reportes financieros? Llegué al extremo de trabajar para corporaciones multimillonarias, donde el gerente general solo veía la administración y le decía, ¿y los reportes de finanzas dónde van? Ah, se quedan en el área de cómputo. Y me quedaba con la boca abierta. Entonces pensé, no puede ser, aquí hay una falla gerencial. Claro que han pasado los años y gracias a Dios eso ya no suele ser así, pero era así en aquellos días, en algunos casos. Entonces, mi inquietud fue generar alertas. Pensaba, tanto número, si pudiera generar unas alertas que dijeran, ojo, el producto tal tiene problemas, sus ventas caen, sus costos suben, el gerente falta, cualquier cosa similar, lo que estuvieran las cifras. Entonces empecé a generar indicadores, los que ahora se les llama KPIs, y hay tantas otras cosas, y esos indicadores generaban unas alertitas, pero ¿qué software podía usar? Y no encontraba, no existía un software. Entonces me llamó la atención que no había un sistema que pudiera aplicar reglas lógicas sobre los datos para guardar en una base de datos paralela alertas que me aparecieran las 17 principales observaciones de los datos actuales de su empresa. Y eso que estuviera amarrado a los datos, de manera que si yo veo una observación, le doy un clic y me salen los datos. Ese era el concepto. Entonces empezó de esa manera simple, pero después avanzó la misma patente y fueron 2 patentes donde las pruebas ya eran sistemas de algoritmos genéticos, redes neurales, sistemas expertos que hacían las pruebas y seguían desarrollándose inteligencias mayores y el concepto terminó siendo en una estructura que por un lado están los datos y por el otro la inteligencia en 2 bases de datos paralelas, donde hay hilos de comunicación, links, para que yo dando clic a cualquier diagnóstico pueda ir a ver los datos o al revés. Y eso se convirtió en un sistema que genera menús. Las computadoras ya no necesitan tener un menú fijo. En el instante que abro la computadora, tengo mi dashboard. Y en el dashboard yo observo alertas. Es lo primero que me aparecen. Y esas alertas me llevan a tomar acciones. O robots las hacen. Y esa arquitectura me sorprendió que llegó al nivel número 1 del mundo. En inteligencia artificial, pues ninguna otra patente fue tantas veces referenciada. Excelente, Armando.
Muy interesante, definitivamente adelantado al tiempo. Y aquí hay varias preguntas de los asistentes. Paola nos pregunta, ¿en qué consistía el proyecto de la patente de inteligencia artificial y cuál fue el Ah, aporte? ahí estuvo. Eh, Paola, también por favor, si puedes responder a su pregunta, nos avisa, y si hay alguna otra cosa pendiente, con mucho gusto la ampliamos. Bueno, la amplía Armando, que es el experto. Otra pregunta que tenemos acá de Eugenia, nos pregunta, ¿un círculo de innovación, con cuántas personas son recomendadas a participar en él? Estoy hablando que tengo una organización de 10 personas. 400, por si tienen curiosidad de verla. Solo consulten US Patent 5.701.400 y ahí van a poder ver un compilador de información o inteligencia, una estructura de inteligencia artificial bastante genérica, porque ahora los dashboards, muchos otros sistemas, los KPIs, realmente utilizan esto. Se usa para la bolsa de valores, para tener alertas sobre la información y tomar acciones inmediatas, muchas cosas. Para la robótica, los robots actúan en base a alertas, como funciona con el principio de subsunción, que ellos tienen que seleccionar qué es lo más importante que debo atender primero, lo demás espera. Es alertas estructuradas con un sistema de puntos que lo aplicaba con Fuzzy Logic en la patente. Correcto. Solo voy a repetir la pregunta para ver si Eugenia nos dice si ya fue respondida. La pregunta dice, un círculo de innovación, ¿cuántas personas son recomendadas a participar en él? Sí, mi entender, dentro de lo que he podido ver, por lo menos en la bibliografía que he revisado, es, gracias a Dios, los conceptos de innovación no están marcados con un método fijo y determinado. Hay muchas metodologías, incluso para los círculos de innovación. Si usamos el paralelo de los círculos de calidad, pues yo estimaría que los números podrían estar entre 4 y 8 o 4 y 7 aproximadamente participantes, de manera que el grupo permita una interacción en que todos participen, colaboren y nadie se sienta en silencio dentro del grupo, ¿verdad? Pero este es un paralelo a la experiencia que se ha dado en los círculos de calidad. Ok, muchas gracias. Igualmente, Eugenia, si la pregunta fue respondida, nos avisa, o si hay alguna cuestión que ampliar, por favor, hacérnosla saber. Otra pregunta, Armando, es de parte de Alixa, la cual nos pregunta, en el caso de aplicaciones móviles, si uno publica su aplicación primero, ¿aún es necesario la patente? ¿O cómo podrían servirnos en este caso las patentes? Ya que casi siempre en los markets, Google o Apple, siempre se encuentran aplicaciones parecidas. Fíjense que en el tema de las patentes eh, es bastante más difícil de lo que uno imagina lograr una bendita patente, porque lo primero es que el invento debe ser no obvio. Y ese concepto, que se supone que es el más importante, es muy complejo de medir. ¿Qué es no obvio? Y se dice, siempre se usa una imagen. Y dicen, imagine usted a un profesional que tenga todo el conocimiento del mundo, que lo sepa todo. Esa persona, aplicando lo que conoce, la información pública, obviamente, no la privada, la pública, aplicando lo que conoce, sería capaz de desarrollar el invento sin inventar, sin crear algo realmente novedoso y nuevo, sino solo aplicando esos principios. Si lo puede hacer, entonces el invento no es válido. Ahora, para que sea un invento válido, además, el salto tiene que ser de cierta significación. Tiene que esa
no obvio, no obviedad. Y otra forma para medirlo es el concepto que les dije al principio. Si es una idea relativamente simple que resuelve un problema grande que ya existía antes y que a nadie más se le ha ocurrido, probablemente la idea es muy buena. Y ahí es donde surge la posibilidad de patentar. Lo simpático es que hay que abstraer, por eso conviene aprender sobre síntesis, abstracción y creatividad, porque los claims son muy generales. Si leen ustedes unos claims, van a ver que casi cada concepto que uno lo piensa de una manera muy concreta, a eso se le llama best embodiment, la mejor presentación. Que es el invento muy concreto que yo hice, fue esta cajita que funciona con 3 patas y un tornillo. Bien, pero al momento de hacer los claims, la bendita cajita se convierte en un dispositivo de 6 paredes que pueden ser paralelas, rectas, curvas o de cualquier material. Y empiezan con aquellos elementos de abstracción que llegan a ser muy grandes. Entonces, el proceso de crear una patente es interesante, no siempre son aprobadas. Recientemente se le dio un golpe muy fuerte a las patentes del campo médico, porque todo lo que mejora la salud, no basta con que sea una idea nueva y que mejore la salud, ahora tiene que mejorar a un aparato. O sea, tiene que ser un aparato o un método que mejore a un aparato. Y si eso no es así, si lo que se mejora es a un ser viviente, entonces no es patentable. Y eso complicó mucho a los examinadores. Muchas patentes que habían sido aprobadas antes, ahora como que no se pueden aprobar tan fácilmente. Hay excepciones, lo dicen, pueden haber excepciones, pero son mucho más duros. Perdón, la descripción fue un poco genérica. Gracias, Armando. Igual, Alixa, por favor, indicarnos si la pregunta fue respondida en su totalidad o si hay alguna ampliación que necesitara para que Armando nos pueda apoyar en este aspecto. Armando, tenemos otra pregunta de Byron. Sí. Una pregunta interesante. Dice, en tu experiencia, ¿ves en el mercado guatemalteco que las altas direcciones en las empresas tengan la apertura y principalmente consideren la innovación y cambio de esquema al nivel de toda la organización? Yo creería que la mayoría de los empresarios, y no pensemos que Guatemala es diferente, esto es en todo el mundo. Vean el documental de los Obama, que acaba de ganar el Oscar como mejor documental largo, sorprendente. Un expresidente de los Estados Unidos con su esposa, ahora ganaron un Oscar. Y el título es American Factory, está en Netflix. Y este empresario chino coloca una fábrica de vidrios en los Estados Unidos y vieran el esfuerzo para lograr dinero. Entonces la respuesta es, show me the money, muéstrame el dinero. El argumento que se va a tener que hacer a la gerencia es un argumento de supervivencia y dinero. Lógrenlo y tendrán buena respuesta. De lo contrario, será difícil, pero sí se puede hacer. Hay que hacer una buena visión de los mercados actuales, cómo evolucionan estos, los nuevos mercados, dónde está el dinero. Las patentes y la innovación tienen que ir en esa dirección. Gracias, Armando. Aquí lo que podría contribuirle a la respuesta con Byron es de que mucho es el factor humano, Byron. Las personas por naturaleza le tememos al cambio y generalmente cuando hay un cambio reaccionamos, ya sea peleando o huyendo. Si estamos peleando puede ser de que haya boicoteo en las empresas, de que haya, mira, ahí te lo entrego mañana, ya es viernes, ahí el lunes hablamos. En fin, no hay un liderazgo
que Armando era lo que había mencionado al inicio como parte fundamental de la innovación. Y cuando la otra forma de reaccionar es huir, es en buen chapín, nos hacemos los locos. Entonces, por eso es que Human Technologies conciliamos el factor tecnológico con las personas, porque consideramos que por lo general el problema no es tecnológico, sino que el problema es humano. Espero que haya podido contribuir un poco con tu respuesta y te haya funcionado. Igual, por favor, respondernos si quedó todo bien o si hay algo que quisieras que ampliemos. Armando, otra pregunta de Eugenia. Dice, ¿hay libros en español que puedan recomendar sobre este tema, el de innovación? Confieso que no he buscado mucha bibliografía en español. Estoy seguro que sí la hay. Me gustaría mucho buscar alguna y yo te la refiero y luego, si les parece, la agrego al final de la presentación que aparece en pantalla. Human Tech Innova 2, en la segunda de recursos. Voy a agregar ahí algo que encuentre interesante. Yo lo primero que he encontrado, que me ha sorprendido muchas veces, son PDFs magníficos. Pero vamos a ver, voy a hacer una búsqueda rápida. Muchas gracias, Armando. Todavía tenemos unos 7 minutos de espacio para preguntas. Por favor, bienvenidas en el espacio de preguntas y respuestas. Para mientras recibimos más preguntas, Armando, ¿algún consejo final o alguna forma, como algún tema de conclusión que quisieras compartirle con los asistentes que puedan tomarlo para su beneficio? Bueno, yo creo que son algunas reflexiones. Realmente cada uno de nosotros se crea de una manera diferente, ¿verdad? Yo en mi caso personal me he preferido reinventar varias veces. Digamos, vamos a esperar que Armando regrese nuevamente y que repita eso de reinventarse, que es una palabra que por experiencia propia hay que realizar. A ver qué nos cuenta Armando al respecto. de la humanidad. Armando, Porque perdón, Armando, desde el Armando, inicio de la revolución industrial, ¿sí? Armando, te ¿Sí? interrumpo, disculpa. Hubo Claro, un corte de sonido precisamente cuando estabas hablando de lo de reinventarse personalmente, que lo has tenido que hacer varias veces. Si nos puedes repetir, por favor. claro. Decía que seguro entre los participantes y todos nosotros han habido pruebas que hemos tenido que sufrir, que nos hacen vivir estas reinvenciones. Pues las corporaciones es raro la que dure 100 años. La empresa que pasa de 30 a 50 años es extraordinaria. Y alguna en la posición número 1 de liderazgo que se mantenga tantos años son muy inusuales. Entonces, nunca vayamos a pensar que las empresas van a durar para siempre. Pues, cambian todo el tiempo. Me recuerdo yo, por ejemplo, conversaciones con algunos empresarios amigos que tienen empresas de servicios y les está yendo re bien. Y me comentaban, ¿qué hago con mi empresa de servicios? Porque es familiar. Y yo la experiencia que he tenido es que las experiencias de servicios de las empresas de servicios dependen de las personas. Y cuando las personas cambian, la empresa se transforma por completo. Casi aparece otra, respondiendo a la personalidad del nuevo dueño. Y si eran líderes con el dueño anterior, no siempre van a seguir siendo líderes. Entonces, ¿qué solución ha aparecido en esos casos? El franquiciado. Si la empresa de servicios se puede convertir en una franquicia, que es simpático, las franquicias prácticamente son un contrato extenso, un enorme contrato que describe de una manera bastante precisa cómo opera la empresa, más un manual detallado de procedimientos y una instrucción. Entonces, en lugar de estar abriendo la misma empresa en otros países, pues yo invito a otras personas a que inviertan
para ser mis franquiciados y yo no gasto dinero. Entonces, de repente tengo una franquicia en 4, 5, 6 países y tengo un producto vendible, porque las empresas que son compradas y vendidas no están solo en Guatemala, están en varios países. Pero esto es innovación. Pasar de una empresa de servicios a una empresa franquiciada en países seleccionados para ser sujeto de venta internacional, eso es innovación, es cambio. Y con el calentamiento global, con los cambios de tecnología, con la realidad aumentada, que viene a pasos rapidísimos, con la medicina. ¿Ustedes sabían que la medicina emocional, prácticamente a nivel clínico, la necesita más o menos 1 de cada 3 individuos, de manera que afecta a todas las familias a nivel clínico? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 1 de cada 3 personas de la humanidad en algún momento de su vida pasa por algún proceso emocional de tal desbarajuste, puede ser depresión, ansiedad o muchos otros, que requiere atención clínica. A veces no se recibe y son mayores desastres que vienen después. Lo curioso es que ahora aparecieron técnicas para atender esas necesidades tan grandes que antes no se atendían, y las estadísticas cuando se ve de pérdidas de productividad a nivel mundial son monstruosas por atender descalabros emocionales en familias totalmente alteradas porque un miembro de la familia tuvo un problema clínico. Lo más curioso es que lo llamamos maldad, drogadicción, alcoholismo, pero no es eso. Es un problema químico, psicológico, clínico, de un desbalance emocional que termina con todos esos problemas, el crimen. Se llenan nuestras cárceles y no resolvemos nada. Pues bien, ahora aparecen técnicas psicológicas que funcionan con coordinación por internet, que hay estadísticas que el 80% de los casos funcionan, increíble, y resuelven el principal causante de todo esto, que adivinen, es el trauma. Hay traumas. En la humanidad todos sufrimos traumas. Y cuando alguien lo sufre en la niñez, o lo sufrió mi tía o mi primo, etcétera, después no sabemos por qué sus comportamientos, si son simples, porque en sus líneas de lógica de razonamiento, que hay siempre cláusulas a partir de las cuales se sacan conclusiones, tomamos premisas, conclusiones y vamos haciendo una cadena de razonamiento. Eliminamos premisas por el trauma que nos da miedo. Entonces, al eliminarlas, sacamos conclusiones malas, actuamos mal, nos hundimos en la vida y caemos en problemas graves. Por ejemplo, técnica cognitivo-conductual que mencioné antes es un ejemplo de esas técnicas que funcionan y son innovación. El tamaño del mercado, el más grande del mundo probablemente, es el mercado de la salud mental y emocional, que la necesita el 30% de la población. Entonces, son ejemplos de oportunidades inmensas que aumentan la productividad de una manera bastante grande, y la vamos a ir viendo los próximos años, Dios mediante, y todas brotan de la innovación y están al alcance de todos nosotros. Muchas gracias, Armando. Interesantísimo. Llegamos a la hora del webinar. Así como empezamos puntual, pues terminamos puntual también. Muchas gracias por la asistencia de todos. Solo cierro con una conversación que tuve esta semana con una empresa que fue muy interesante. La conversación fue muy abierta, la conversación, y les comentaba de que al final, ¿qué son las empresas? Y las empresas, hablemos de cualquier empresa, de cualquier tamaño, local o internacional, al final son entes formados por personas. Entonces, no son las personas, no son las empresas las que cambian, sino que son las personas que dirigen las empresas las que tienen que cambiar.
Muchas gracias a todos. Esperamos que les haya interesado y gustado y aportado mucho el webinar. Armando, nuevamente muchas gracias y mi reconocimiento y admiración para con vos con todo lo que has hecho y reinventarse también, que es lo que tenemos que estar haciendo muchas personas. Muchas gracias por asistir y estamos invitando para el próximo webinar que estaremos informando. Muchas gracias, buen día. Gracias, Muchas Armando. gracias a todos y muy feliz día. Bendiciones.